es el gancho, un gancho internacional que todavía no tenemos suficientemente en Colombia. Son las 9 en punto, ahí queda la entrevista. Las entrevistas, padre, sobre el almirante Padilla. Qué interesante, porque es importante conocer al almirante Padilla. Yo creo que de las cosas buenas, usted sabe que yo saco siempre de las cosas buenas. Lo bueno es que vamos a conocer mucho más. Yo he leído bastante de él y ahora ya tengo aquí anotado para seguir leyendo. Tengo una anécdota que me pareció preciosa, una anécdota de las crónicas de la época. Cuando el sargento se acerca a quitarle las charreteras de general a Padilla, grita con sarcasmo: no me las dio Bolívar, me las dio la República. Así grita el negro, el pardo, como yo. Fíjese a propósito, como todos, fíjese a propósito la paradoja histórica. Termina Bolívar, tan elogiado Felipe por el presidente Gustavo Petro, siendo retratado en esta película como el hombre que mandó matar al almirante Padilla, al general Padilla en ese momento. Sí, ese es un contrasentido histórico, ¿no? Ese era también, por otro lado, me alegra que se descubra un poquito toda esta realidad que solemos trivializar tantos años después. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Atención, se agravan en este momento los problemas de movilidad que vienen desde Chía, la variante Acajica, que está cerrada. Hay un inmenso bloqueo en este momento en la entrada norte de Bogotá. Nicolás Rodríguez. Sí, señor Néstor, continúan los problemas de movilidad en el municipio de Chía por el bloqueo que hacen algunos comerciantes de establecimientos nocturnos de este municipio que denuncian presuntas persecuciones por parte de la alcaldía de Leonardo Donoso, el alcalde del municipio de Chía. El bloqueo es de tal magnitud que el trancón, según lo reportan oyentes por medio de videos y también la confirmación de las autoridades del departamento de Cundinamarca y del municipio, es que este trancón se extiende hasta el centro comercial San Roque, aproximadamente 4 kilómetros hacia atrás por la variante que conduce de Cajicá hacia Chía, que precisamente queda sobre esta vía. Asimismo, habitantes del municipio de Chía confirman que en las vías internas, como la avenida Chilacos, también tienen problemas en el tráfico. Denuncian además que rutas escolares quedaron atrapadas en el trancón, por lo que impidió la llegada de varios estudiantes a los colegios del municipio. Por ahora, Néstor, desde la alcaldía de Chía aseguran que están en un puesto de mando unificado y habrá pronunciamiento en próximos minutos sobre la situación. Cabe recordar que el bloqueo se da desde la glorieta del centro comercial Sabana Norte de la avenida Pradilla, que impide la salida de vehículos al puente que conecta con la variante hacia Cajicá y también con la autopista norte para entrar hacia Bogotá, y el trancón, Néstor, también se extiende sobre la vía que conecta del municipio de Chía la variante hacia Cota. Néstor, también aprovecho para comentarle que hay tráfico lento en la entrada a Bogotá a la altura de la calle 200, esto en sentido norte-sur, precisamente a la entrada de la capital, por una investigación que se mantiene de la policía, ya que en la madrugada de este viernes sobre la 1:22 de la mañana hubo un intercambio de disparos entre uniformados y un presunto delincuente o presuntos delincuentes a la policía, que le hicieron una señal para que parara en un retén que había instalado sobre este punto, pero se volaron. Según lo que cuenta la policía, es que estos delincuentes en varias ocasiones les dispararon por la ventana, lo que dejó un policía herido, pero no de gravedad, y la policía respondió. No hubo muertos, pero se confirma que estos delincuentes se escaparon y el carro quedó en el sitio, por lo cual hay CTI policía en este momento también haciendo el levantamiento del mismo y que tienen cerrado uno de los 3 carriles. Al verificar este vehículo, por lo cual no lo han levantado, este carro cuenta con placas falsas, por lo que se asume que es un vehículo robado. Dicen ellos desde la Policía Metropolitana de Bogotá, es que aproximadamente en 30 minutos el tráfico por la autopista norte entrando a Bogotá se puede normalizar. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo celebramos las elecciones en Colombia, elecciones legislativas, y tu elección es de Blue. Desde las 6 de la mañana, programación especial en Blue Radio y @Blue Radio Co. Hora a hora, la información desde la registraduría, también los puestos de votación, y todo estará aquí en Blue Radio. Desde las 4 de la tarde, Néstor Morales con su equipo de trabajo y los resultados. Este 8 de marzo, la elección es de Blue. Aquí en @Blue Radio Co. Suscríbete a nuestro canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos y con estas elecciones. Restricciones que arrancan mañana sábado. Ley seca a partir de las 6 de la tarde hasta el lunes, después de elecciones, a las 12 del mediodía. Cierre de fronteras terrestre y fluvial para que no haya interferencia extranjera a partir de mañana en la tarde también. Termina el lunes a las 6 de la mañana. Migración Colombia es la encargada
de controlar esos cierres fronterizos, el principal de los cuales, por supuesto, Venezuela. Y está prohibido hacer eventos políticos en espacio abierto hasta el lunes al mediodía. El lunes, cuando conozcamos resultados electorales, ya arrancará la campaña presidencial. Cerca a los puntos de votaciones está prohibida, ojo, la publicidad electoral como valles o pasacalles. En Bogotá, por cuenta de las elecciones, recuerden ustedes, este domingo no hay ciclovía. Hola, soy Valentina Herrera, editora en Blue Radio, y tengo dos invitaciones para ustedes. La primera, que salgan a votar este 8 de marzo, que hagan parte de este ejercicio ciudadano. Recuerde que son las elecciones legislativas del Congreso, allí el Senado y la Cámara, y también las consultas para elegir parte de los candidatos presidenciales. Y la otra invitación, por supuesto, nos acompañen en la transmisión especial que vamos a tener para ustedes en este canal de YouTube desde las 6 de la mañana. Vamos a estar con toda la información, actualizando los puestos de votación y, por supuesto, las elecciones, cómo quedan los resultados en todas estas consultas y también elecciones de Congreso que vamos a tener, por supuesto, de la mano del servicio informativo de Blue Radio, del equipo de Visual Radio y también de los mejores analistas. Estamos a 2 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, en medio de alteraciones del orden público y de la compra de votos que se convierten en las principales amenazas de una jornada electoral que es trascendental para la democracia colombiana. En cuanto a alteraciones del orden público, en las últimas horas el hecho más grave ocurrió en Policarpa, Nariño. 3 personas fueron asesinadas, entre ellas Héctor Cabrera, hermano de la exalcaldesa de ese municipio y hoy candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera, quien ha denunciado que este asesinato fue cometido por los autodenominados comandos de uno de los frentes de alias Iván Mordisco en esa zona del occidente del país, que estarían haciendo campaña política por otro de los candidatos que están en esta campaña electoral. Precisamente lo que se ha dicho es que la columna Franco Benavides, que es de las disidencias de Iván Mordisco, habría sido la responsable de este asesinato. Además de este hecho, han sido muy claras y fuertes las denuncias que en las últimas horas hicieron tanto la Defensoría del Pueblo como el expresidente Álvaro Uribe. La Defensoría del Pueblo recoge los ataques sufridos por 2 candidatos a las elecciones de este domingo en diferentes partes del país, en Santander y en el departamento del Atlántico, sumados a otros hechos que considera muy graves en materia de orden público de cara a estas elecciones. El expresidente Álvaro Uribe está denunciando que en el departamento de Caquetá, las disidencias de alias Calarcá están constriñendo a los electores para que no voten por el Centro Democrático y para que voten por determinados candidatos. Este 8 de marzo la elección es Blue. Los invitamos a que salgan a la calle y ejerzan su derecho al voto en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Además, que se conecten a Blue Radio con la transmisión especial desde las 6 de la mañana. En Mañanas Blue, el ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó detalles del plan Democracia de cara a las elecciones de este domingo 8 de marzo. Nosotros venimos coordinando un plan Democracia que se está haciendo con el Ministerio de Defensa desde hace un año. Después del triste atentado contra el senador Miguel Uribe, se creó el CORPES. El Ministerio del Interior preside una comisión de seguimiento electoral, y esa comisión electoral lo que hace es que creó una que se llama el CORPES, que es la primera vez que se crea, y esta vez se aseguraba a los candidatos con 7 meses antes de que fueran candidatos, o sea, cuando estaban de precandidatos. Siempre había sido, era que cuando fueran candidatos promulgados por la registraduría, entonces el gobierno nacional entraba a asegurar a esos candidatos. Y a día de hoy ha habido 12 corpes para candidatos a la presidencia y van 64 candidatos a la presidencia asegurados, van 20 corpes para Congreso, van 909. En el tarjetón, Felipe, para votar Congreso este fin de semana, no aparecen los nombres de los candidatos. No. Aparece el partido los y el logos número de los partidos políticos, y al frente, si son listas abiertas, la mayoría lo son números. Sí, así es. De manera que usted tiene que llegar sabiendo el número de su candidato en caso de que participe, de que vaya a votar por un candidato de lista abierta. Sí. De manera que no hay nombres, no se vayan a equivocar, tienen que saber. Eso hace que usted tenga que concentrarse mañana, si tiene tiempo, y ojalá lo tenga, en mirar cuál es el número en el tarjetón de sus candidatos para el Congreso. De Cámara y de Senado. A diferencia, en las consultas sí hay nombres.
En las consultas y están foto. los nombres exactamente y las foticos de cada uno Porque de los candidatos son menos. en las 3 consultas, que es un tarjetón diferente. Ujú. Para ilustración, Felipe, para información de los oyentes, en orden tal y como aparecen en el tarjetón. El primero es el partido de la U. Cabeza de lista de la U es el doctor Juan Felipe Lemos. Doctor Lemos, buenos días. Néstor, buenos días, saludo cordial para usted, para todos los oyentes y para quien lo acompaña en la mesa. Le voy a de hacer trabajo. la misma pregunta a los otros candidatos de los otros partidos. ¿Usted o su partido por qué es diferente, doctor Lemos? Yo soy diferente porque he estado 16 años en el Congreso, siempre siguiendo una máxima: estudiar cada proyecto de ley, hacer análisis objetivos, sensatos, con seriedad. Mi trabajo ha estado marcado por la coherencia. He hecho oposición cuando las circunstancias de los proyectos de ley que presentan al Congreso de la República están cargados de esos sentimientos ideológicos que nada le aportan al país, pero también cuando me ha tocado condición personal de mis creencias, entendiendo que hay que sacar leyes que le sirvan a los colombianos, lo he hecho sin prevención. Cuando los argumentos son superiores a las creencias, cuando los intereses del país son superiores a aquello que yo pienso, no he tenido problema en acompañar y respaldar esos proyectos. Doctor Lemos, y la segunda pregunta, en opinión de su partido, la suya es el partido de la U, ¿cuál es el principal problema que tiene hoy Colombia? Son muchos. No, Seguridad. dígame, les estoy pidiendo a todos, la prioridad, ¿cuál es el principal problema para trabajar? Seguridad. El país se ha devuelto 30 años en esa materia y sin seguridad no hay orden. Sin orden, los demás temas van a tener dificultades, como lo hemos estado observando hasta hoy. Doctor Lemos, muchas gracias. Gloria Gaitán es del segundo partido en esta lista de candidatos al Congreso de Colombia. Gloria Gaitán es la hija, como no, del legendario, del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Su partido es Fuerza Ciudadana, que es una coalición en donde hay partidos, Vocex, el Partido Comunista, Comunes, Movimiento por la Constituyente, Gente Nueva, el Movimiento Campesino Colombiano. Doctora Gaitán, buenos días. Muy buenos días, agradezco este espacio que me otorgan, me honran con eso. A usted, doctora Gaitán, gracias por acompañarnos. ¿Por qué usted es diferente? Una pregunta para que usted le explique a los colombianos por qué votar por usted. Por varias razones. Primero, tengo los suficientes años para que la gente sepa que a lo largo de mi vida política jamás he cometido un peculado, jamás me he lucrado de los dineros que me han ofrecido y que me han ofrecido muchos políticos, muchos paracos y en general todo aquel que quiere trepar utilizando el nombre de Jorge Eliezer Gaitán. Es por eso que hay que votar por mí, por primera razón. Y la segunda es que es muy injusto que los ciudadanos como usted y yo no podemos presentar proyectos de ley a menos que seamos parlamentarios. Es decir, somos ciudadanos a medias. Y yo lo que quiero es hacerme vocera de los proyectos elaborados por el pueblo que pasaremos por un comité científico para hacer una cosa seria, pero yo seré la voz del pueblo. Doctora Gloria, y la segunda pregunta se la voy a formular a todos los candidatos. ¿Cuál es el principal problema en su concepto que hay hoy en día en Colombia? La inequidad. Colombia es uno de los países más inequitativos, más desiguales del mundo. Hay que acabar con el hecho de que la riqueza mayoritariamente está en manos de 15 familias. Eso hay que acabarlo. Hay que ser equitativos para que todos puedan tener una vida digna, aceptable, responsable. Doctora, esa es... Dime. Doctora Gaitán, le agradezco estos minutos. Gloria Gaitán es candidata al Senado. El Centro Democrático es lista cerrada. No tiene numeritos al frente en el tarjetón de las parlamentarias de este fin de semana. Su cabeza de lista es Andrés Forero. Doctor Forero, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. ¿Cuál es la diferencia de ustedes, de su propuesta? ¿Cuál es la razón por la que un colombiano debería pensar en votar por usted? Es un partido de certezas, un partido que ha dado muestras durante estos 4 años de rigor, de claridades doctrinarias. Hemos hecho un ejercicio de oposición a este gobierno, no por capricho, sino sencillamente porque estábamos convencidos de que las reformas que se estaba planteando para el país no eran convenientes. En ningún momento tratamos de contemporizar. Obviamente, si el gobierno presentaba proyectos que considerábamos que eran positivos, pues los terminábamos aprobando, pero, por ejemplo, nos opusimos a la reforma a la salud, a la ley de paz total, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los colombianos tienen, en el caso del Centro Democrático, certezas de que seguramente es un partido que, como cualquier otro, comete errores, pero que saben a qué atenerse. Es un partido que no se vende, es un partido que tiene una claridad doctrinaria y que, pues, saben a qué atenerse con nosotros y que estamos comprometidos con la seguridad, con las a los trabajadores y a los emprendedores en Colombia. Doctor Forero, ¿cuál es el principal problema hoy en Colombia para ustedes? Pues Néstor, yo creo que el gobierno nos ha devuelto al pasado en 2 temas. Obviamente un tema muy importante para nosotros es el tema de la seguridad. Esa ha sido una de nuestras grandes banderas y en el caso mío en particular, pues es el tema de la salud, donde también sentimos que ha habido un retroceso enorme. Entonces, en mi caso, yo quiero llegar al Senado de la República para que seguir siendo la voz de los pacientes y del talento humano en salud ante el proceso de destrucción del mayor logro social de Colombia en los últimos 30 años, que era nuestro sistema, por cuenta de la politiquería, la ideología y la corrupción que se ha dado en este gobierno. Doctor Forero, gracias. Feliz día. Le deseo mucha suerte. Muchas gracias, Néstor. Un saludo para todos. Óscar Enrique Ortiz es candidato al Senado por Oxígeno, que es el siguiente partido en este tarjetón. Estamos a 48 horas, un poquito menos de las elecciones. El domingo a esta hora se habrán abierto las urnas. Doctor Ortiz, buenos días. Buenos días, Néstor. Muchas gracias. El partido es Oxígeno, el de Ingrid Betancourt, para que se ubiquen. ¿Cuál es, doctor Ortiz, la diferencia de su partido frente a los demás? Estamos considerando, Néstor, que en estas elecciones no son apenas unas decisiones que signifiquen la conquista o no de unos escaños. En nuestra consideración nos estamos jugando la democracia. Colombia no está polarizada entre izquierda y derecha, sino entre democracia y antidemocracia. Sí. ¿Y cuál es el principal problema de Colombia según su identificación, doctor Ortiz? La impunidad frente a violentos, la impunidad frente a corruptos, porque nos impide hacer una mayor justicia social. La impunidad con los violentos significa que ni la paz total ni la paz parcial han traído ni verdad, ni justicia, ni reparación, solo repetición. Por eso toca acabar el delito político y ponerle fin a la JEP. Y la impunidad con los corruptos, porque el pacto de la picota no es que quiera ganar las elecciones de 2026, sino que no quiere perder el poder conquistado en 2022. Y frente a la corrupción, también porque efectivamente el presidente Petro, el 1 de mayo de 2023, cambió un gabinete para la concertación y nombró uno para la corrupción y empezaron a girar cientos de miles de millones de pesos para convertir la UNGRD en un cajero rápido que dio dinero al DETAL en efectivo e incluso a domicilio para comprar la voluntad del Congreso, para no permitir hacer control político ni que le generara la responsabilidad por haber violado los topes y para imponer sus caprichos a través de la ley. La corrupción, escuchan ustedes diferentes diagnósticos. Doctor Ortiz, gracias, muy amable. Muchas gracias, Néstor. Carolina Corcho es candidata al Senado, fue ministra, encabeza la lista cerrada del Pacto Histórico. Doctora Corcho, buenos días. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Doctora, invitando, pues a que... Sí, señor. Sí, invitando... No, discúlpeme que le interrumpí. No, que ahorita escuchando los comentarios de nuestros compañeros, creemos que tenemos que cambiar el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene en parte responsabilidad de resolver los problemas de seguridad porque tiene engavetado una ley de sometimiento a la justicia, que es la opción que dejó la Corte Constitucional después de la ley de paz total, para lograr el sometimiento de grupos criminales que no tienen reconocimiento político ligados al narcotráfico. Eso es una de las tareas del próximo Congreso. Doctora Corcho, ¿por qué es usted diferente? ¿Por qué un colombiano habría de votar por usted?
Porque Colombia necesita avanzar en unas reformas que han sido aplazadas, una de esas reformas obstruidas, sin argumentos, con mentiras, con propaganda en el Congreso de la República fue la reforma a la salud, que tiene que llevarse a cabo para resolver un problema estructural de más de una década que por supuesto se ha agravado, pues porque el Congreso no lo ha solucionado, porque han obstruido en la Comisión Séptima del Senado en 2 ocasiones dicha reforma, porque Colombia tiene que avanzar en la reforma agraria para entregar millones de hectáreas al campesinado y generar una agroindustria que es uno de los motores de desarrollo, que con el gobierno del presidente Gustavo Petro ha vuelto a avanzar en exportaciones que no teníamos hace muchos años porque acabaron el aparato productivo del país y necesitamos recuperar el aparato productivo, y eso requiere un Congreso de la República convencido del cambio, porque se requiere una reforma política para que la financiación de las campañas no sean con recursos privados, de fondos privados, de pensiones o de EPS o de megacontratistas, sino financiación pública para que equilibremos la cancha de la competencia electoral del país y también para equilibrar el Consejo Nacional Electoral, que no puede ser un organismo elegido por los propios partidos políticos, tiene que ser un organismo independiente. Y porque hay que hacer otro conjunto de reformas que Colombia ha aplazado y que le ha impedido salir adelante. De esas reformas, doctora Corcho, ¿cuál es una prioridad que usted haría si fuese elegida senadora, como parece va a ser elegida, porque es la cabeza de lista del centro del Pacto Histórico, discúlpeme? Yo creo que hay 2 reformas fundamentales. Una es la reforma a la salud por la crisis apremiante, no inducida por este gobierno, reconocida por la Corte Constitucional y la Contraloría General de la República desde el año 2008-2010. Eso es una urgencia, pero hay que hacer la reforma política, porque si no cambia la política en Colombia, no va a cambiar Colombia, y creo que esas 2 reformas son fundamentales. Gracias, doctora Carolina Corcho. Un gusto saludarla. Le deseo mucha suerte. Gracias. Es la cabeza de lista del Pacto Histórico. Nancy Estela Vergara es candidata al Senado por el Movimiento Patriotas. También es lista cerrada. Doctora Vergara, buenos días. Néstor, buenos días. Un saludo para todos los que nos están escuchando. En orden, tal y como aparecen en el tarjetón. ¿Cuál es la razón, cuál es la diferencia de su propuesta pensando en las parlamentarias y en la elección de este domingo? La diferencia de Patriotas es ese consenso de ciudad y ciudadanía. Somos un movimiento, vamos a ser el primer movimiento de mujeres en Colombia con cuota de género. No ha sido fácil, hemos recorrido por más de 10 años el país tratando de hacer historia, en crear por primera vez el Partido de las Mujeres, el Partido de las Mamás, esas mujeres que se levantan día a día a sacar a su familia adelante. Colombia tiene nombre de mujer, pero tiene una deuda histórica con las mujeres. Si las mujeres damos vida, que este 8 de marzo le demos vida a la democracia. ¿Y cuál es para ustedes en Patriotas el principal problema, el que ustedes creen es el gran problema de hoy en Colombia? El principal problema, Néstor, es la corrupción. Por eso Patriotas es un partido que se ha hecho en consenso, que los estatutos de Patriotas solamente va a permitir que los senadores estén 4 años, porque perpetuarse en el poder es el cáncer de la corrupción. Y la corrupción nos lleva a que no tengamos seguridad, que no tengamos equidad, que no tengamos salud, pero sobre todo que la impunidad siga siendo la carta de presentación de muchos candidatos que con cara dura presentan su nombre en las listas del Congreso. Ok. Gracias, doctora Vergara, por acompañarnos esta mañana en este sondeo con candidatos al Senado. 9:24 minutos. Betsy Martínez es candidata al Senado por el movimiento, se llama Con Toda por Colombia. Este es el movimiento de Juan Daniel Oviedo, es lista cerrada. Doctora Martínez, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Mi nombre es Betsy Martínez y mi propósito es seguir trabajando por niñez, mujer y familia. Tengo 20 años de lucha desde el día que me hicieron la pregunta más importante que me han hecho en la vida. Mi hija me miró la cara y me dijo, mamá, ¿qué vamos a hacer para que no se repita? Y ese día, como familia, decidimos que alguien tenía que ser la voz.
y yo he sido la voz estos 20 años. He trabajado contra las violencias, contra la mujer, los niños y las niñas. Y hay un tema que es supremamente importante cuando me dicen por qué soy distinta, porque nunca había participado en política electoral, porque hoy tengo mi vida en serenidad espiritual, emocional y económica, y es el momento de atreverme a hacer servicio para cambiar la impunidad. Soy distinta porque conozco perfectamente las cifras, que no son rostros, que son simplemente rostros. Soy distinta porque soy consciente de que todos los problemas de que están hablando los candidatos no son problemas, sino las simples consecuencias de un país deteriorado, espiritual. Doctora Betsy, ¿cuál es el principal problema que hay hoy en Colombia, en su opinión, en la opinión de su movimiento político? El principal problema que tiene Colombia es justicia, y la justicia es desarrollo, porque la justicia es esperanza. Es cuando una persona sabe que si lo hace mal, la paga. Es cuando una persona sabe que cuando le hacen daño, el Estado tiene que salir a protegerla. Creo que el principal problema de Colombia es que no hay justicia, y mientras no haya justicia, no va a haber desarrollo social. Entonces, si usted me pregunta a mí, nuevamente le puedo decir, nosotros estamos viviendo las consecuencias de un profundo maltrato y de modelos mentales que le estamos dando a los niños desde la casa, y esos niños cuando salen a la sociedad son los ciudadanos que sabrán hacer lo correcto o harán lo incorrecto, y somos nosotros, cada ciudadano, los que tenemos que trabajar en esto. Y el problema es que mientras hayan 106,000 casos de agresiones sexuales contra niños, mientras esas consecuencias sean embarazo adolescente, promiscuidad, alcoholismo, drogadicción, pandillas, nosotros no vamos a tener Colombia. Nosotros sabemos todos en nuestro movimiento que todos entramos por un propósito, que ninguno había participado en política electoral, pero habíamos hecho un trabajo social fuerte que seguimos haciendo y que ahora queremos poner en orden y en justicia. Betsy Martínez es candidata al Senado. Le agradezco estos minutos, 9:27 minutos. Carlos Fernando Motoa es candidato al Senado, encabeza la lista de Cambio Radical. Es bayuno. Doctor Motoa, buenos días. Néstor, muy complacido de estar con ustedes en esta jornada maratónica de candidatos al Senado. Gracias. Doctor Motoa, ¿por qué es diferente usted? ¿Por qué es diferente la lista de Cambio Radical? Néstor, porque hemos hecho la oposición al gobierno nacional, porque hemos tenido logros en esa oposición. Logramos impedir que el gobierno de Gustavo Petro se hiciera a la mayoría en la Corte Constitucional. Mantuvimos la independencia de esa entidad fundamental en la protección de la Carta Política de Colombia, pero igualmente evitamos el decretazo, la consulta popular, frenamos el populismo. Y hoy estamos pensando en que la experiencia, en que la convicción, el carácter que represento es fundamental, porque en el próximo cuatrenio tenemos que hablar de reconstrucción nacional. ¿En qué temas? Seguridad y orden público, que este gobierno destruyó. En el tema de vivienda. Esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es, de todos esos temas en la agenda de Cambio Radical, cuál es la prioridad? Los temas de reactivación económica y, por supuesto, los temas de salud que este gobierno ha destrozado, Néstor. Son los temas puntuales sobre los cuales hemos presentado iniciativas que el gobierno ha impedido que salgan adelante, pero que seguimos con el propósito en el próximo cuatrenio de volverlas a presentar y defenderlas con argumentos. Reactivación, salud, es Carlos Fernando Motoa, lista abierta de Cambio Radical. Gracias, doctor Motoa. Juliana Gutiérrez es candidata al Senado, el movimiento Creemos. Este es del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Juliana Gutiérrez, doctora Gutiérrez, buenos días. Néstor, muy buenos días a ti y a toda tu mesa, a la audiencia. ¿Cuál es la diferencia suya, la de su movimiento, el de su hermano, el suyo, frente a los otros candidatos, doctora Gutiérrez? Bueno, Néstor, yo creo que nosotros representamos también unos valores y unas maneras nuevas de hacer política. Yo creo que aquí hemos tenido un ejemplo a través de Federico, así como tú lo dices, el actual alcalde de Medellín, que ha demostrado llevar por buen camino a la ciudad, y es todo lo que nosotros queremos llevar a replicar también desde lo nacional. ¿Y cuál es la prioridad de los muchos problemas que hay en Colombia?
Néstor, hoy los mayores problemas que tenemos los colombianos es la vulnerabilidad y la vulneración de nuestros derechos como colombianos. Aquí tenemos muchos, pero yo principalmente quiero hablarles del derecho a la salud. Es algo que me mueve. Yo soy mamá de un hijo que falleció hace 14 años por un cáncer, soy mamá de una niña que tiene una enfermedad huérfana degenerativa, y esto a mí me ha acercado hace muchos años a familias que al igual que yo también han vivido situaciones difíciles con sus hijos por temas de salud. Y realmente a mí nadie me lo está diciendo, me lo están contando, yo lo estoy viendo por mis propios ojos cómo un sistema de salud ha dejado abandonado a miles de colombianos hoy, y donde nosotros tenemos hoy que estar supliendo cosas que el sistema de salud nos debería entregar. Entonces quiero llegar a ser esa voz por los niños, las familias colombianas, para que no sigan corriendo solas contra este sistema de salud. Juliana Gutiérrez es administradora, es activista social. Desde Medellín, doctora Gutiérrez, gracias, muy amable. Muchas gracias. Del Movimiento Creemos. Enrique Gómez es el candidato al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional. Es lista abierta, fue candidato presidencial. Doctor Gómez, buenos días. Néstor, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Es abogado, es economista. Doctor Gómez, le estoy haciendo a las cabezas de lista la misma pregunta. ¿Por qué es diferente usted, su candidatura, a la del resto de aspirantes? Porque estamos en la lista del Tigre Abelardo de la Espriella. Con el Movimiento de Salvación Nacional viene la renovación de un Congreso que está podrido en sus cimientos, viene el fin de la impunidad, la reforma judicial y el retorno a los valores tradicionales de nuestra sociedad y la defensa de los ciudadanos frente a los criminales. Es una sociedad que ha relativizado el crimen, la violencia y el terrorismo, y eso tiene que cambiar. Sí. Y de esos cambios, ¿cuál es el prioritario, la prioridad que ustedes creen, doctor Gómez? Pues lo prioritario es impedir que Iván Cepeda llegue al poder y termine la democracia, y ese es el compromiso de todos los que apoyan la lista del Tigre de Salvación Nacional, es fortalecer a Abelardo de la Espriella como única alternativa real y viable de impedir que se instale una dictadura bolivariana en nuestro país, y obviamente de la mano del retorno de la seguridad volverá la reforma a fondo de la justicia para el ciudadano común y corriente y para esos aforados corruptos que nunca enfrentan el peso de la justicia. Ustedes tienen que sacar un número de votos para pasar el umbral, ¿cierto? ¿Cuántos son? El estimado razonable son 600.000 votos y en todas las mediciones hoy superamos largamente el umbral y vamos a dar la gran sorpresa política de esta elección al Congreso el 8 de marzo. Gracias, doctor Gómez. Feliz día. Néstor, gracias. Buen día. Luis Elías Quiroga es candidato al Senado por el Movimiento Colombia Segura y Próspera. Es lista cerrada. Doctor Quiroga, buenos días. Buenos días, Néstor, y toda la audiencia de Blue. ¿Cuál es la diferencia de ustedes, de su movimiento, doctor Quiroga? Nosotros somos un grupo significativo de ciudadanos que nos inscribimos por firmas, 110.000 firmas de apoyo en todo el país, y somos no partidistas, independientes, empresarios, y representamos la industria, el petróleo, la minería, y queremos ser los voceros del 54% de los colombianos que no votan y que permitimos que el otro 46%, que es un mercado electoral comprometido, tome las decisiones en el Congreso por todos los colombianos. Sí, ¿y cuál es la prioridad sobre ese tema, doctor Quiroga? Nuestra prioridad es trabajar para que se reactive la industria del petróleo y el gas y de esta manera poder bajar los precios de los combustibles, que ya debiéramos tener la gasolina a 9.500 pesos, porque la escalada de incrementos que inició en octubre del 2022, cuando el precio internacional de referencia Brent del petróleo estaba en $93, la TRM en 4.819 pesos, y había un déficit contable en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible de 36 billones de pesos, y que ya el presidente Petro en enero 15 manifestó que no había ningún déficit porque ya lo habíamos pagado los colombianos. ¿A cuánto me dijo, doctor Quiroga? Usted es ingeniero de petróleos, creo. ¿A cuánto creen ustedes puede bajar el precio de la gasolina?
si aplicamos bien la fórmula que hay, debe estar alrededor de 9.500, máximo 10.000 pesos. Sin embargo, el gobierno y el ministro de Minas han hecho caso omiso de la realidad y de una manera populista han ido bajando a 500 pesos 1 de febrero, 1 de marzo. Pero todavía faltan por bajar 6.000 pesos. Sí. Doctor Quiroga, gracias por acompañarnos. Lucho Garzón fue alcalde de Bogotá, es cabeza de lista del Partido Verde, de la Alianza Verde. Lucho, doctor Garzón, buenos días. Se colgó. Entonces saluda a Juan Sebastián Gómez, que es candidato al Senado de Dignidad y del Nuevo Liberalismo y de Mira, una coalición muy importante que hay en Colombia. Doctor Gómez, buenos días. Muy buenos días para usted, todas las personas que nos escuchan a esta hora. Doctor Gómez, ¿por qué usted es diferente? Mire, yo llevo 24 años de carrera política, haciendo una política transparente, una política decente, una política enfocada a la diferencia, entendiendo que en este país todos cabemos. Necesitamos una política que construya, no que destruya. El reto hoy de la política es buscar qué nos une como país, no qué nos diferencia. No podemos seguir cayendo en la trampa de la polarización, del odio, de la rabia, de las mentiras. Necesitamos unirnos como país, salir adelante. Este sigue siendo un país desigual, este sigue siendo un país con muchas dificultades, pero si seguimos cayendo en el odio, en la rabia, vamos a terminar una guerra civil. Aquí necesitamos buscar consensos, aquí necesitamos buscar diálogo, necesitamos que desde las diferentes orillas políticas nos podamos sentar a construir un país en el que quepamos todos. Usted como abogado, usted efectivamente, a pesar de su juventud, tiene una larga trayectoria. ¿Cuál cree usted, doctor Gómez, es la prioridad para el nuevo Congreso? No, hoy primero que todo, ser capaz de llegar a consensos. Lo primero es que sea un Congreso tranquilo, sobre todo un Senado maduro, de personas con experiencia, con capacidad de discutir, de construir, de conversar en términos de hablar con propósito. Y lo primero que tenemos que hacer es salvarle la vida al país, resolviendo el problema que tenemos tan grave en términos del sistema de salud colombiano. Hoy nos tenemos que sentar a salvar el sistema de salud para que la gente pueda seguir recibiendo su atención, recibiendo sus medicamentos y de una manera tranquila y concertada hacer una reforma a la salud que tenga en cuenta no los políticos, sino que tenga en cuenta las asociaciones de pacientes, las asociaciones médicos y el sector científico, porque la salud no es un tema ideológico, no es un tema político, es un tema técnico y necesitamos presentarle al país una reforma a la salud sensata. Es Juan Sebastián Gómez, repito, la coalición, ahora Colombia, Mira, Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso. El candidato presidencial de ustedes es Fajardo, ¿verdad? Juan Manuel Galán, Nuevo Liberalismo. Ah, Juan Manuel Galán. Sí, lo que pasa es que Dignidad y Compromiso no es o no era con Sergio Fajardo. Claro, ellos están con Sergio Fajardo, pero nosotros en la gran consulta estamos con Juan Manuel Galán. Vale. Doctor Gómez, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. 9:38. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hola, se acerca la hora para que ruede el balón de las elecciones legislativas y por supuesto las consultas interpartidistas. Conéctense con el equipo Blue en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, minuto a minuto, todo lo que sucede en esta jornada electoral, porque hay que elegir, hay que ejercer el derecho al voto, hay que ir a las urnas, háganlo y elijan bien, así como la elección este 8 de marzo es Blue. Fue una de las tareas que el señor presidente encomendó
que lo hiciéramos en el ministerio, y cuando empezamos el día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a Yesenia y le dije, vamos a hacer la película del Almirante Padilla. Con estas palabras, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karina Murcia, ya había reconocido en diciembre en RTVC que sí fue por instrucción del presidente Gustavo Petro que se gestionó la realización de esta película en homenaje al Almirante Padilla. Es por esto que desde el ministerio defendieron el contrato de la misma, señalando que los 15.000 millones de pesos para su producción se financian con recursos públicos y privados. Del total, 8.104 millones de pesos provienen del Fondo Único de TIC y 7.786 millones de pesos de la empresa Valencia Producciones FXAS. Llegó el día de las elecciones y la Corte Suprema de Justicia no pudo ponerse de acuerdo alrededor de un tema crucial: las consecuencias para algunos congresistas gravemente involucrados en la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sesionaron y la última vez fue ayer, donde la votación quedó empatada, 3-3, para definir si ordenaban la captura y llamaban a juicio a Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Gómez. Estamos hablando de los congresistas de las comisiones económicas del Congreso que hoy está en ejercicio, acusados en más de 17 declaraciones por Olmedo López de aprobar créditos solicitados por el gobierno a cambio de contratos en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar por más de 92.000 millones de pesos, es decir, de vender el voto a cambio de que el gobierno los favoreciera. De este grupo, solo Mansur, Muñoz y Manrique están haciendo campaña política buscando reelegirse en el Congreso a pesar de los serios cuestionamientos. Como ciudadanos, este 8 de marzo, todos debemos ejercer el derecho al voto, cada uno desde sus opciones de vida, pero hay que participar en la contienda electoral. Y además, quiero invitarlos para que estén conectados con Blue, porque aquí tendrán toda la información. No olviden, este 8 de marzo, la elección es Blue. Armando Benedetti, ministro del Interior, habló de las zonas que están en riesgo para el desarrollo de las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Hay 4 zonas en las cuales hay problemas de orden público debido a la productividad y el cultivo de la hoja de coca, que son Norte de Santander, que es López de Micay en Cauca, Nariño y Valle del Cauca, Chocó y el sur de Bolívar buscando el Magdalena Medio. En esas 4 zonas ha habido problemas, pero no las ha habido ahora este año. Es constitucionalmente que llevamos varias décadas en ese conflicto interno en esos sitios donde se produce coca. Según la policía, buscando cruzar 39 variables, Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 2 noticias políticas urgentes. Felipe, está informando el Consejo Electoral. ¿Se acuerda de los 800.000 de esta mañana, de los testigos? Sí. Que era cifra antes del cierre anoche a la medianoche. O sea, esta madrugada han estado contando. Se inscribieron, Felipe, 1 millón de testigos electorales para las elecciones de este domingo. Que es una barbaridad, estamos superando. Es una barbaridad. Por mucho, las cifras. Y a eso súmele el trino hace unos minuticos del presidente Petro. Pero eso es bueno o malo, que haya tantos testigos. Es la pregunta. Es bueno y tienen el derecho. Eso, pero padre, lo que acaba de decir el presidente en su último trino hace unos minutos. Que es por él. Es que es por él y que además hay que impugnar todas las mesas y que los escrutadores tienen la obligación, si se impugna una sola, y que luego van a decidir los jueces y los abogados. Bueno, Felipe. Conclusión. Mire lo que va a pasar, Felipe, lo que veníamos diciendo. Sin que se haya producido la apertura de la primera mesa, que será el domingo a las 8 de la mañana, ya se está anunciando. Sí. No puede ser. No, es que el presidente lo acaba de decir en su trino, Felipe, que hay que impugnar todas las mesas, Néstor. No han salido los equipos a la cancha y el presidente de la República, es el dueño del estadio, es el que maneja el organismo electoral, el Estado en Colombia, es el jefe del Estado.
está dudando de las elecciones, efectivamente, está diciendo que los testigos van a impugnar 125.000 mesas. Es que lo que dice Felipe es cierto en un párrafo que menciona el presidente, y ya Salima nos lo va a contar en detalle. Dejar impugnada la mesa es obligatorio para el jurado, así sea solo un testigo el que le pida. Que no es cierto, por lo que supuesto, yo acabo de decirle. Felipe, no es cierto. Porque tiene que haber razones, es decir, no es porque yo quiera, impugno. No es así. Pero por eso no pueden impugnar porque sí. Piense que es un partido de impugno fútbol. La mesa. Sí. Felipe, pero los jurados están capacitados para no acceder a la impugnación porque Usted está diciendo, tiene que haber razones. Usted está eso no va a pasar. Estamos frente a un hecho sin antecedentes en la historia, que es el presidente de la República ordenándole a los testigos que impugnen las 123.000 mesas de votación. Si me acepta ¿para qué? La analogía, ya lo vamos Felipe, a saber después. Cuando comience el partido, usted le está diciendo a todos los espectadores, los testigos están en la cancha, están viendo. Sí, este partido no vale. Está diciendo, ojo, que el árbitro le va a meter la mano al partido. Sí. Así que arranque a lanzarle botellazos al árbitro. Correcto. Desde eso está haciendo el presidente Petro en esto. Esto es de una gravedad. No entiendo nada. Para el sistema democrático colombiano que no tiene antecedentes, Néstor. Junte las dos cosas, porque el presidente está en estas y 1 millón de testigos electorales, muchos de los cuales son copartidarios. Son puestos ahí por el partido Pacto Histórico. Recuerde que los testigos electorales son representantes de los partidos en contienda. En la sede del Consejo Electoral, en el centro de Bogotá en este momento, Salima Feris. Néstor, sí señor. Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral, informó durante la instalación de la misión de observación internacional que a las 12 de la noche del día de ayer, cuando cerró el plazo, tienen más de 1 millón de testigos electorales de distintas agrupaciones políticas acreditados para más de 123.000 mesas que se instalarán en todo el país para las elecciones de este domingo. Esta acogida, esta invitación a ustedes a la misión de observación más grande que vamos a tener en el país. Tenemos 8.444 observadores, más de 400 observadores internacionales con presencia hoy en el país. Vamos a tener presencia en todos los 32 departamentos, en los 1.104 municipios. Nuestros tribunales de garantías están abiertos para esta gran misión de observación. Vamos a tener la observación más importante de cara y ojos al país, al mundo entero. Sí, y testigos electorales ya tiene el dato, presidente, porque se venció el plazo a las 12 de la noche. Bueno, quiero contarles con mucha alegría para nosotros como institución, después de esta gran plataforma de acreditación de actores electorales, más de 10.000 auditores de sistemas. En el 2022 tuvimos 198, pero quiero contarles que anoche a 12 de la noche teníamos más de 1 millón de testigos electorales acreditados de todas las agrupaciones políticas en las más de 123.000 mesas en todo el país. Así de que es para nosotros una alegría contarles a todo el país que el proceso electoral del próximo domingo va a contar con Néstor, toda la legitimidad. y como ustedes ya lo mencionaron, el presidente Petro se pronunció a través de su cuenta de X con el siguiente mensaje: si 1 millón de testigos se han inscrito, hemos desatado un enorme movimiento ciudadano para cuidar el voto. Solo el pueblo cuida el voto. Ahora es que se entreguen todas las credenciales y los testigos sepan impugnar mesas por irregularidad. Y es que aquí también habla de los formularios E14 y dice que los resultados de mesas se deben subir a la registraduría y a su página y deben ser comparadas con el resultado de la mesa que el testigo vio personalmente y anotó. Y hace una mención: dejar impugnada la mesa es obligatorio para que el jurado así sea un solo testigo el que lo pida. La mesa impugnada se vuelve a abrir después ante el juez, los abogados de los partidos y la comisión escrutadora en los sitios de escrutinio, y allí se vuelven a contar los votos y se hace el acto reconstruyendo la información verdadera. Es importante también mencionar que el presidente del Consejo Nacional Electoral aseguró que el proceso contará con toda la legitimidad y transparencia, además de las garantías para todos los partidos, candidatos y agrupaciones políticas. Salima, gracias. 9:48. Para efectos prácticos, Ricardo, la impugnación masiva que está anunciando el presidente Petro, lo que quiere decir es que en el escrutinio toca volver a contar todas las mesas electorales, o tantas cuantas hayan sido escrutadas. Sí, lo que pasa es que yo ahí tengo dudas sobre el proceso y creo que hay que preguntarles a los expertos, porque al final, Néstor, como lo hemos dicho aquí, lo que hacen los jurados de mesa es el preconteo, el conteo rápido y la primera fase del escrutinio, pero luego eso va
luego eso va a los sitios en los que están los jurados, donde están los jueces, donde están los demás. Por otro lado, retrasa mucho el escrutinio seguramente. Pero el número de testigos, el resultado. El número de testigos no aumenta porque Petro diga o no diga. El número de testigos aumenta porque el número de mesas entre el año 2022 al año 2026 pasó de 102.000 mesas, estoy hablando de números redondos, a 123.000. Es decir, el número de mesas creció casi el 20%. De ahí que no extraña que haya aumentado el número de testigos. Un millón de testigos. Pero Aurelio, aumentó por 10 por lo menos el número de testigos frente a las elecciones de hace 4 años. Eso es evidente. Para las elecciones es bueno que haya muchos ojos de jurados, de testigos, de ciudadanos, que entre más autoridades y ciudadanía haya participando, mejor. Que haya ojos no hay ninguna duda, claro que haya ojos. Que haya impugnaciones es otra cosa. No, pero es que las impugnaciones hacen parte del tránsito normal de las elecciones, pero tienen que estar debidamente soportadas. Entonces, a pesar de la instrucción del presidente, si no hay un soporte, pues la impugnación no tendrá validez. Entonces, donde haya lugar, donde haya unos criterios válidos, como lo establece la norma para impugnar, va a ser aplicada. Y donde no, pues va para adelante. Sí, Néstor, yo creo que tenemos que bajarle un poquito la dimensión de lo que dijo el presidente, como entre otras cosas lo hizo el ministro del Interior en la entrevista esta mañana. Mire que es que ya está corrido del tema. El presidente lo dijo como una amenaza y Benedetti hoy cuando usted le preguntó, él dijo, no, pues dijo que cuando hubiera irregularidades. Pues sí, esa es una obviedad. Claro que si algún testigo ve una irregularidad, pues lo que tiene que hacer es presentar una reclamación, que entre otras cosas no se llama impugnación, sino reclamación. Entonces, pues sí, que haya muchas personas que miren y seguramente yo confío en que los jurados, incluso los del partido Pacto Histórico, etcétera, van a ejercer sus derechos en forma responsable y no abusiva, porque claro que si yo impongo un recurso como la reclamación sin que haya una causal que lo amerite, pues estoy abusando de mi derecho y pues confiemos en que eso no lo hagan. Miren, Néstor, yo insisto, digámosle a los ciudadanos, va a haber un proceso de elecciones tranquilo, limpio, transparente, como es costumbre en Colombia. Yo creo que la gente lo sabe. El único que no lo sabe es un señor que se llama Gustavo Francisco Petro, que es el presidente de la República, que está hoy otra vez con la historia de las impugnaciones. 9 de la mañana, Néstor, 52 minutos. Le hice la consulta a un experto en estos temas electorales sobre lo que se traduce impugnar. Me dice, en la práctica impugnar es pedir el recuento de los votos en la mesa y solo procede por tachaduras. Hay 13 causales, pero le menciono las típicas: tachaduras, enmendaduras y errores aritméticos. La registraduría, atención, está alertando porque crearon páginas falsas, ojo con esta, para engañar a la gente, para robar datos personales. En la registraduría, Mateo. Sí, señor Néstor, son páginas falsas que se crearon en las últimas horas con los logos de la entidad y el mismo tipo de letra. Ofrecen servicios relacionados con las elecciones, es decir, usted entra ahí y usted puede consultar si es jurado de votación o puede consultar su puesto de votación. ¿Qué es lo que está explicando la registraduría? Las personas lo que buscan es que usted entre ahí, ponga su cédula, ponga sus datos y le roban esa información para otros fines diferentes a los electorales. Dice la entidad, se recuerda que la única página web oficial para consultar información sobre trámites, servicios y procesos electorales es www.registraduría.gov.co. En el mismo sentido, la entidad anunció que va a interponer las denuncias pertinentes ante las autoridades. Además, se ha solicitado el bloqueo de estas páginas. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Estoy invitando a todos nuestros oyentes para que después de haber votado y participar en la democracia colombiana, se conecten a partir de las 4 de la tarde con Blue Radio. Estaremos con la dirección de Néstor Morales, el equipo de panelistas y el equipo de noticias de Blue Radio, haciendo las proyecciones, entregando los boletines y dando los resultados que el público necesita y que la opinión tiene que conocer. Porque este 8 de marzo la elección es Blue. Este fin de semana usted no solo tiene que programarse para salir a votar, tenga en cuenta que como cada vez que hay elecciones, el gobierno ya firmó el decreto con las medidas especiales y las restricciones
propias del domingo electoral. Primero, la ley seca arranca a las 6 de la tarde mañana sábado e irá hasta las 12 del día del lunes, con la posibilidad de que alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, amplíen estos horarios en sus territorios. Sin embargo, la norma general es ley seca en estos horarios y así va a regir incluso en Bogotá, una ciudad que pensó en ampliar la restricción, pero finalmente se acogió al decreto nacional. En cuanto al cierre de fronteras, en el caso de pasos terrestres y fluviales, los cierres arrancan también a las 6 de la mañana de mañana sábado, pero van hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, menos horas que la ley seca. Se prohíbe toda clase de propaganda política y electoral, las manifestaciones y las publicaciones de encuestas con intención de voto. Por ahora y hasta el lunes, los actos políticos solo pueden hacerse en recintos cerrados porque el decreto firmado por la Cartera de Interior prohíbe eventos políticos en espacio abierto. ¿Qué está haciendo el gobierno frente a las denuncias de la presión que están ejerciendo grupos armados en el Caquetá? A esta pregunta respondió el ministro del Interior, Armando Benedetti, teniendo en cuenta las elecciones legislativas de este 8 de marzo. El ministro de Defensa, antes de ayer, porque lo que sucedió en Caquetá no fue ayer, sino antes de ayer, nos reunimos y se estaban tomando las medidas pertinentes para eso, Ricardo, en el sentido de llegar y hacer valer la fuerza del Estado, la fuerza pública, para poner entonces las mesas. La transhumancia ha sido un problema en nuestro país, también constitucionalmente, y no solamente desde los grupos armados, sino también desde las casas políticas. Entonces, ese es un tema que también con el ministro de Defensa se han ido tomando las medidas pertinentes, algunas de ellas de inteligencia. 9 de la mañana, 56 minutos. Avanzan los planes de internacionalización de Juan Valdez para tener más tiendas por fuera de Colombia que dentro del país. El año pasado, producto de la alianza con el grupo Trinity, Juan Valdez tuvo una expansión del 33% en España en su red de café shops y un crecimiento en sus ventas del 55%. Para este año, prevé la apertura de 13 nuevos café shops con el objetivo de alcanzar 21 establecimientos en operación. Esto se suma a la alianza que, por otro lado, está firmando Juan Valdez con la chilena Copec para duplicar su presencia en este país suramericano. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. 9:57, ganan terreno las mujeres colombianas en la alta dirección empresarial. Una encuesta de la ANDI entre 204 compañías que refleja un incremento de las mujeres con poder dentro del mundo de los negocios, pasando en los últimos 6 años del 33 al 36% en los puestos gerenciales y del 25 al 38% en las juntas directivas. Unas conquistas que van de la mano también de mayores acciones de las empresas a favor de nosotras, con el 64%, 2 de cada 3 desarrollando estrategias de equidad de género para equiparar pagos, igualar participación y darle más voz y más presencia a las mujeres dentro de sus empresas. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo la elección es Blue y nosotros los invitamos a seguir el desarrollo de esta jornada electoral a través de todas nuestras plataformas y a participar de esta importante jornada para todo el país. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este 8 de marzo celebramos las elecciones en Colombia, elecciones legislativas, y tu elección es de Blue. Desde las 6 de la mañana, programación especial en Blue Radio y @Blue Radio Co. Hora a hora, la información desde la registraduría, también los puestos de votación, y todo estará aquí en Blue Radio. Desde las 4 de la tarde, Néstor Morales con su equipo de trabajo y los resultados. Este 8 de marzo, la elección es de Blue. Aquí en @Blue Radio Co. Suscríbete a nuestro canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos y con estas elecciones.
Hola, soy Valentina Herrera, editora en Blue Radio, y tengo dos invitaciones para ustedes. La primera, que salgan a votar este 8 de marzo, que hagan parte de este ejercicio ciudadano. Recuerde que son las elecciones legislativas del Congreso, allí el Senado y la Cámara, y también las consultas para elegir parte de los candidatos presidenciales. Y la otra invitación, por supuesto, nos acompañen en la transmisión especial que vamos a tener para ustedes en este canal de YouTube desde las 6 de la mañana. Vamos a estar con toda la información, actualizando los puestos de votación y, por supuesto, las elecciones, cómo quedan los resultados en todas estas consultas y también elecciones de Congreso que vamos a tener, por supuesto, de la mano del servicio informativo de Blue Radio, del equipo de Visual Radio y también de los mejores analistas. Colombia cada vez contaminando más, 16% de la industria nacional que decidió no renovar sus contratos de gas natural y se movió hacia combustibles de mucho mayor impacto ambiental, como el carbón, como el fuel oil o como el GLP, que es una mezcla básicamente de gases propano y gases butano. Una recomposición dentro de la industria colombiana, en empresas de alimentos, de cemento, papel, vidrio y metalúrgicas, ante los cada vez mayores precios del gas en el país, producto de la pérdida de autosuficiencia, del voraz declive en los campos gasíferos, comenzando por los del Ecopetrol, que el año pasado cayeron 14% en su producción de gas natural, y por todo ello, claro, ante la necesidad cada vez también más imperiosa de tener que importar gas desde el exterior. 20% del gas que hoy consumimos que viene desde